Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera edición de MBD Noticias. Aquí una jornada muy especial, 18 de julio, día de la Jura de la Constitución, 193 aniversario, y va a estar marcado por actos protocolares. A partir de las 11 de la mañana, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, va a encabezar entonces el acto protocolar que será allí en la Plaza de la Constitución. Poca movilidad seguramente en Montevideo y en el resto del país por este feriado. Vamos a tener una MBD Noticias entonces, primera edición, con 8 grados de temperatura en Montevideo. Y así comenzamos con los datos del tiempo. Para este martes 18 se prevé un cielo algo nuboso. Con periodos de nuboso bajan las temperaturas, heladas agrometeorológicas, una mínima de 1 grado y una máxima de 10. Mañana martes 19 se prevé el cielo algo nuboso, mañana miércoles debía decir, cielo algo nuboso y nuboso, 0 las extremas y 13 la máxima en la temperatura. Para este jueves 20 de julio también el cielo estará algo nuboso, la presencia de heladas agrometeorológicas en la mañana, la mínima será de 6 y una máxima de 18 grados. Así estará el tiempo. Se prevé que para el fin de semana entonces se dé un aumento en la temperatura que se acercará a los 24 y hasta 27 grados se prevé de extrema la temperatura para este fin de semana. Vamos a los adelantos, ¿les parece? De las noticias principales que tenemos para esta edición. Emergencia nacional. El Uruguay se ubica en el tercer lugar de América Latina en tasa de homicidios. Según los datos presentados este lunes por el Ministerio de Salud Pública, el país registra en los 2 años consecutivos cifras históricas similares a la cantidad de personas que se autoeliminaron en los últimos años. Además, el Cabildo Abierto presentó su propuesta de reforma constitucional para la reestructuración de las deudas de las personas físicas contra la usura y por la deuda justa, así se denomina. El objetivo es modificar el artículo 52 de la Constitución de la República. Estarán virome en mano los cabildantes. Además, el Ministerio de Defensa Nacional anunció la compra de 2 buques para el patrullaje marítimo. La operativa tendrá un costo de 82 millones de euros en estos 2 buques patrulla que anunció el ministro Javier García en la tarde de ayer. Además de esto, los números finos en los 18 meses de la implementación del sistema de portabilidad numérica, Antel tuvo un saldo negativo de 800 clientes. El principal ganador en este proceso ha sido la empresa Claro, con un saldo favorable de 6.600 clientes. Y en la entrevista de esta mañana vamos a tener al maestro Pablo Caggiani. Él es el director del INET. En los últimos días se presentaron los resultados de la encuesta Arista de evaluación de la capacidad de lectura y de matemáticas de los alumnos de tercer año, el 9º grado para este nuevo sistema. Y bueno, va a estar aquí en piso para conversar largo sobre este tema, sobre la preocupación de la educación en nuestro país. Vamos rápido, ¿le parece? Al desarrollo de las noticias. Allí vamos, porque en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio, que se celebró este lunes, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró que Uruguay se ubica en el tercer lugar de Latinoamérica en tasa de suicidios. En 2022 hubo 823 autoeliminaciones, lo que representa el 2º año consecutivo con números récord en este flagelo para nuestro país. Ese aumento sostenido de suicidios se ha venido dando desde la década de los 90, es decir, hace muchos años, y con algunos años que ha habido alguna estabilización, por ejemplo en la pandemia, ha seguido una tendencia en ascenso permanente. Pasamos desde 16 suicidios cada 100.000 habitantes en el 2010 hacia 23,2 en el 2022, lo que realmente es alarmante. La ministra presentó datos nuevos de un estudio realizado sobre suicidio en adolescentes, donde se analizaron las historias clínicas y certificados de defunción de 149 adolescentes de entre 12 y 19 años.
el diagnóstico del trastorno o de enfermedad mental estuvo presente en el 50% de los casos, o sea que en el 50% de los casos ya teníamos identificado que ese paciente tenía algún problema de salud mental, ya sea depresión, ansiedad o uso problemático de sustancias, que fueron las condiciones más importantes o más frecuentes de sufrimiento mental para estos chicos. Casi la totalidad de los adolescentes con registro de condiciones de sufrimiento mental recibió indicación de tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero no necesariamente todos ellos realmente pudieron acceder a un tratamiento prolongado y correcto. Rando también informó datos preliminares del registro de intentos de autoeliminación del Uruguay. Desde el inicio de la implementación de este sistema, que fue en octubre del 22, hasta la notificación el 30 de junio de este año, se registraron casi 3.000 intentos de autoeliminación. Fíjense lo que es eso. Es una cosa impresionante. Son alrededor de 370 intentos de autoeliminación por mes. Es realmente una cifra que llama, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? 370 por mes. 10 por día. 10 personas por día intentan quitarse la vida. Y para el especialista Pablo Hein, estas cifras aumentarán aún más este año 2023, cifras que serán récord con respecto al 2022. Dijo que Hein que la problemática se trabaja con tiempo y además a nivel mundial están descendiendo los índices de suicidio a contrapelo de lo que pasa en nuestro país. En lo que se llama el confinamiento de la pandemia, los suicidios descendieron, y lo que sí se sabe es que los países que no trabajaron la pandemia, el tema de la muerte, sobre todo en términos sociales y culturales, estos fenómenos se han desencadenado abruptamente en los años posteriores. El año pasado, este año lamentablemente todavía no hay cifras del 2023 porque lo estamos transitando, pero van a ser alarmantes. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? La mayor alegría que podemos tener en estos temas es equivocarnos sobre los pronósticos, porque acá estamos... Recordemos que estos son vidas, ¿no? Recordemos que estos son vidas, son uruguayas y uruguayas que se matan, ¿sí? Y que dejan sus secuelas en la sociedad, dejan una muerte inexplicable a su familia, a su contexto, y hay como cierta también reproducción cultural de esos fenómenos, de esa estigma que le ponemos a los allegados y a la familia. Entonces, la pandemia es otra excusa que tenemos los uruguayos también para salir del tema rápidamente. Vamos por problemas de pandemia. Bueno, no solo por un problema de pandemia, sino también cómo trabajamos la pandemia en aspectos más allá de lo sanitario. Y el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Sebastián Andújar, dijo que en esta rendición de cuentas hay fondos específicos para tratar el tema del suicidio. Además, habló de la posibilidad de que salgan de estos 20 millones de dólares de incremento que el Poder Ejecutivo mandó al Parlamento para que se discuta en estos 45 días en diputados y luego irá al Senado. Yo creo que reorganización, reasignación, para tratar de involucrar a todas las instituciones que están trabajando o que tienen planes importantes para el futuro en cuanto al problema de salud mental. Desde mi punto de vista particular, y así lo he trasladado a mi partido, no podemos dejar afuera la academia, no quiero entrar en la discusión de si no dejar afuera la academia es darle recursos a la UDELAR, porque está el Hospital de Clínicas también en el medio, pero tenemos que admitir que la formación científica que atiende hoy esta problemática está formada en la Universidad de la República, en su 80%, que hay un buen plan, que no requiere de muchos recursos y que creo que se podría integrar, que hoy no está integrado. ¿Y de qué forma lograr esto? Reasignación de recursos. Hay una dotación de 20 millones que está dividida en el articulado en distintas instituciones, en distintos incisos, que creo que con buena voluntad, con una buena apreciación desde el punto de vista, sobre todo del futuro, de cómo se pueden aplicar o cómo se le puede sacar mayor eficiencia a estos 20 millones, hay alguna reasignación como para comprenderlos a todos. Y Cabildo Abierto lanzó su proyecto de reforma constitucional. La reforma constitucional será sobre el artículo 52 de nuestra Carta Magna y pretende entonces que sea contra la usura y por una deuda justa. Así lo denominaron en el lanzamiento de esta campaña. Nosotros lamentamos que en todo este proceso, en todos estos años, se haya
actuado con indiferencia ante el problema que hoy viven los uruguayos. Los números marcan que hay 1 millón de uruguayos en el clearing, 2/3 partes de ellos en la categoría 5 del Banco Central, es decir, deudores irrecuperables. Creemos que el problema es mayúsculo y que de una vez por todas hay que buscarle la solución. Vamos a iniciar entonces el camino de la recolección de firmas, buscando habilitar un plebiscito que en definitiva le dé la oportunidad a la gente de expresarse en las urnas de qué es lo que realmente quiere respecto a este tema. Nosotros invitamos a todas las organizaciones sociales y políticas a adherir a esta Comisión Nacional contra la usura y por una deuda justa. La cantidad de firmas necesarias es el 10% del padrón electoral, en el orden de las 260.000 firmas, y el plazo es hasta abril del próximo año, para que, o sea, 6 meses antes del acto eleccionario en el cual se pretende llevar adelante la consulta popular. Así que hasta abril del año que viene sería el plazo último. En el marco de esta rendición de cuentas, las autoridades de la Universidad de la República comparecieron ante la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados para explicar el pedido de asignación de fondos. Las autoridades de la universidad, encabezadas por el rector Rodrigo Arín, que destacó la necesidad de 100 millones de dólares para la universidad de incremento para el periodo 2023, 2024 y 2025 del presupuesto. Afuera estuvieron participando los activistas de la intergremial, los 3 gremios de la educación de nuestra principal casa de estudio, allí entonces también apoyando al rector Arín, que decía esto. Este año, por ejemplo, en el interior del país se han inscrito más de 5.000 estudiantes en los distintos centros universitarios regionales, pero estamos atendiendo a esos estudiantes con la misma cantidad de horas docentes que teníamos hace 4 años atrás. Segundo lugar, el salario universitario es de los más bajos del país, en términos tanto de entidades educativas como del resto del Estado. Eso habla también de un proceso de discriminación de nuestros trabajadores en el contexto más general del Uruguay. Y lo que quizás sea más dramático, estamos pagando salarios bastante por debajo de lo que están pagando otras universidades en la región, públicas, en Chile o en Brasil, lo que constituye un polo de atracción muy importante para nuestros docentes, que muchas veces se forman en Uruguay o en el extranjero, quieren desarrollar su vida académica en Uruguay y las condiciones que le ofrecemos no son las adecuadas. Nosotros estamos solicitando cerca de 100 millones de dólares, pero efectivamente esos 100 millones de dólares son lo que permitirían llegar, vuelvo a repetir, a 2/3 partes de la distancia que tenemos hoy con respecto a la relación horas docente-estudiantes de la que teníamos en 2018. Y la Fiscalía Nacional de la Nación también solicitó un refuerzo de fondos en esta rendición de cuentas. El fiscal general Juan Gómez pidió 15 millones de dólares para la creación de 11 nuevas fiscalías, además de tener más fiscales, personal y lograr una equiparación salarial. Esto decía Gómez. Son 16 aproximadamente millones que estamos, porque hay varias situaciones a resolver, a analizar, la situación de los fiscales adscriptos, la equiparación con los fiscales adjuntos, la situación que ya mencioné de los funcionarios administrativos, la creación de las fiscalías, el apoyo al sistema informático de la fiscalía, que es realmente costoso y que sin él no podría nada funcionar. En fin, una serie de recursos que nosotros en total situamos alrededor de 16 millones de dólares. Nos vamos con alguna sensación al menos de que muchas de las cosas que planteamos pueden ser respondidas de conformidad por los señores legisladores. Ahí el fiscal no aplicó el puestero de la feria que te pone 15,99, no, dijo 16, aunque son 15 y fracción no llega a 16 millones de dólares, entonces el pedido de Juan Gómez. Desde el Frente Amplio se expresó preocupación por el presupuesto de 950.000 dólares que el Poder Ejecutivo pretende asignarle a la Fiscalía en el proyecto de rendición de cuentas, y esto nos decían.
primer balance es de mucha preocupación, ¿verdad? La Fiscalía General de la Nación le solicita a este proyecto de rendición de cuentas en materia de creación de nuevas fiscalías y de creación de nuevos cargos para el funcionamiento en el entorno de $6,5 millones, y lo único que se contempla en el proyecto que envió el Ministerio de Economía al Parlamento son la creación de 2 fiscalías especializadas en delitos sexuales que no llegan para el 2023 y 2024 al $1 millón, son $950.000 nada más, que con estas 2 nuevas sedes se incrementaría el gasto para Fiscalía. La preocupación porque, bueno, quedan por el camino pedidos como una Fiscalía Anticorrupción en Montevideo, el fortalecimiento de las 3 fiscalías de homicidios en Montevideo, que también se le pide cargos adjuntos y no se les contempla, una Fiscalía para cárceles también, que no está contemplada en el proyecto del Poder Ejecutivo, creación de cargos a nivel de, por ejemplo, la unidad de víctimas y en el sistema informático que funciona la Fiscalía General de la Nación, y nada de eso es contemplado por el proyecto. Es una contradicción. Por ejemplo, en la interpelación al ministro del Interior nos dijo que estábamos en guerra contra el narcotráfico, que el narcotráfico es el que explica la mayor cantidad de homicidios en el país. Aquí se están pidiendo 3 fiscales adjuntos para las fiscalías de homicidios en Montevideo y no se les reconoce ningún cargo. Es decir, a nosotros nos parece que hay inconsistencias entre, por ejemplo, la demanda de seguridad y la demanda de mayor investigación de delitos, y por otro lado que no se le dé los recursos que solicita la Fiscalía. Es como un mensaje contradictorio. Y la fiscal especializada en el combate a los estupefacientes, Mónica Ferrero, inició una investigación sobre el pasaje por el puerto de Montevideo de 10 contenedores con 10 toneladas de cocaína que fueron incautadas en el puerto de Hamburgo. La investigación apunta a que los contenedores salieron de Paraguay y estuvieron en tránsito en Montevideo 24 horas. La noticia se conoció el viernes a través de medios alemanes, ya que se trató de la segunda mayor incautación de cocaína en Europa. A su vez, en Paraguay se detalló que la droga salió desde allí cuando el director de aduanas de ese país, Julio Fernández Frutos, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. Llegaron a la conclusión de que era una carga, una imagen que debió haber sido reportada. Entonces no se reportó, que es la tecnología, creemos que no ha fallado. No se ha confirmado oficialmente, pero es altamente probable que sea cierto, y en este caso no podemos culpar a la tecnología, es muy tristemente una falla o complicidad humana. Tras esto, el periódico La Diaria confirmó que la carga pasó por el puerto de Montevideo. Eran 4 contenedores que bajaron a Montevideo por barcaza y luego se subieron a buques interoceánicos ya rumbo a Europa. La droga habría viajado en 2 de esos 4 contenedores que aparecen registrados en el manifiesto de carga como embarques de sésamo. La empresa operadora en nuestro país es Mercosur Shuttle Group. En la jornada de hoy, el director de aduanas de Paraguay se puso en contacto con el director de aduanas uruguayo, Jaime Borgiani. Según pudo reconstruir La Diaria, los contenedores pasaron por el puerto de Montevideo en tránsito hace un mes. La embarcación estuvo solo un día en Montevideo entre el 31 de mayo y el 1 de junio y llegó al puerto de Hamburgo el 5 de julio luego de pasar por otros puertos. También el caso está siendo seguido por la fiscal de estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció la compra de 2 lanchas, 2 buques para el patrullaje marítimo tipo OPV, que serán comprados un astillero español y tendrán un costo de 82 millones de euros. Lo escucho bien, 82 millones de euros. Estos 2 buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir cuando sea necesario actividades ilegales, la pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo nuestro espacio marítimo, cuestión que, como ustedes saben, está muy limitada a partir del deterioro y la antigüedad que tienen los buques que cuenta la Armada Nacional en el día de hoy. Esto es un largo anhelo de la Armada Nacional, que tiene más de 15 años. Desde el año 2008, la Armada Nacional y Uruguay están con el apoyo de todo el sistema político, que en el 2014 emitió en el Senado de aquel momento por unanimidad una declaración solicitando la compra de estos buques. Bueno, podemos decir que hoy que hemos enviado al Tribunal de Cuentas esta decisión de la compra.
Desde que comenzó la portabilidad numérica con la ley de urgente consideración, la empresa Claro se consolidó como la ganadora de las 3 operadoras de telefonía móvil en nuestro país en captación de clientes. 6.600 nuevos contratos obtuvo Claro. Vale decir que Antel perdió 800 de los clientes en este periodo. El informe sobre la portabilidad numérica en el Uruguay, elaborado por la URSEC con datos cerrados en junio, establece que la empresa Claro fue la única de las 3 compañías de telefonía móvil con saldo favorable en materia de captación de clientes. De acuerdo al informe, desde la puesta en marcha del sistema en enero de 2022, la empresa de origen mexicano obtuvo 30.500 nuevos clientes y perdió 23.865 usuarios, lo que representa un saldo favorable de 6.635 clientes. En tanto, las otras 2 empresas telefónicas que operan en Uruguay tuvieron un saldo negativo. Antel perdió 798 clientes, al tiempo que Movistar perdió 5.837 contratos. En el caso de la Telefónica Estatal, los datos cerrados a junio muestran un leve incremento en la pérdida de clientes a los últimos 3 meses. En marzo de 2023, Antel tenía un saldo negativo de 200 clientes. El informe de la URSEC también muestra que entre abril y junio de este año se produjeron unas 15.000 portaciones, siendo el último el de mayor cantidad, 5.637. La cantidad de portaciones tuvo su pico en los primeros 3 meses del sistema, con unas 7.250 portaciones los meses de febrero, abril y mayo de 2022. En marzo de ese año se registró un récord de portaciones de 11.620. Precisamente, ese es el mes en que tuvo lugar el referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que tenía la portabilidad numérica como uno de los temas en debate. Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, nucleados en un MIDES, cuestionaron la política de la cartera en la atención de las personas en situación de calle y en la gestión de los refugios. Denuncian que no se está trabajando para que las personas puedan salir de esa situación. A nosotros nos preocupa una definición que toma este gobierno de tercerizar totalmente el servicio de calle, donde el MIDES hoy solamente hace supervisión de los centros donde se terceriza, pero perdió un poco el control al respecto. Por otro lado, esta política lo que ha generado es que lo único que se hace es abrir nuevos refugios y generar nuevos cupos, pero no se trabaja con estas personas para que puedan superar la situación de estar en situación de calle. No se trabaja en recomponer los vínculos con las familias, de tratar de buscar algún problema de que puedan conseguir trabajo, de tratar de analizar los problemas que tienen de salud mental o de consumo problemático, sino que solamente nos centramos en que las noches de frío tengan donde dormir. Y eso es un problema que entendemos que es importante porque lo que está dando como resultado es un incremento constante de las personas en situación de calle. Había cerca de 2.000 personas en el censo que se hizo en el año 2019. En el año 2021 se pasó a 3.900 personas y ahora en agosto se va a hacer un nuevo censo donde ya las estimaciones dan que el número va a seguir creciendo. Y no hay otra cosa que esperar a que estos números sigan creciendo, porque la única solución que se da y lo único que se anuncia son nuevos cupos. Y eso se anuncia como un logro por parte del Ministerio, y en realidad nosotros creemos que cada vez que se abre un cupo o cada vez que se abre un nuevo refugio, lo que está habiendo es un fracaso de la política social. Y los trabajadores de la UTE, nucleados en AUTE, han anunciado una profundización de las medidas. Están en conflicto por la cobertura de vacantes. Dicen que desde la administración, se retasean los recursos y además se fomenta la privatización. Los trabajadores denuncian que la modificación en el marco regulatorio permite acuerdos entre empresas. Y destacan, por ejemplo, el último acuerdo que se hizo entre la empresa Coca-Cola y el parque de fotovoltaico, de energía fotovoltaica en Salto. Dicen que hay 100 empresas, grandes consumidores, que podrían hacer acuerdos con los productores de energía pasando por arriba de la UTE y perdiendo entonces ese recurso el ente estatal. Vamos a escucharlos. Vamos a empezar con un plan de ocupaciones que esta semana vamos a estar anunciando ya cuál va a ser la primera. Seguramente sea acá en Montevideo. Nosotros ya habíamos ocupado en el mes de mayo en Durazno y vamos a retomar el plan de ocupaciones y la idea es que nos escuchen, que la UTE es del pueblo
y realmente vemos cómo la están destrozando poniéndola a beneficio del capital privado. Hoy tenemos que se le pagan a los empresarios que trabajan para UTE, que ponen a compañeros tercerizados a trabajar para UTE más de 200 millones de dólares. Las exoneraciones que se le hacen al gran capital por parte de la UTE, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Hoy recién los compañeros de OCE decían, bueno, una planta, Alfi se guardó 20 millones de dólares para no hacer una planta. Bueno, acá estamos hablando de que solo en el parque, que ahora la Coca-Cola le va a comprar, el parque fotovoltaico, a ese parque solamente le exoneraron 60 millones de dólares para las empresas para instalarse en energías renovables. Estamos hablando de mucha plata. La senadora nacionalista Gloria Rodríguez presentó un proyecto de ley que busca crear el delito de discriminación dentro de la legislación uruguaya. El proyecto fue elaborado por el juez Luis Charles y atiende a las recomendaciones que se le hizo al Estado uruguayo por parte del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial y que tiene el respaldo de varios colectivos en nuestro país. La legislación actual penaliza lo que conocemos como incitación o desprecio o violencia en el artículo 149 bis del Código Penal. Pero la discriminación en sí carece de una legislación que realmente la condena. Estamos presentando este proyecto de ley en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela. Estamos presentando este proyecto de ley que lleva muchos años que lo vienen reclamando desde la organización civil, desde la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. Es importante contar con una legislación, pero en la segunda parte de este proyecto de ley, lo que estamos atendiendo es la discriminación en las redes sociales, algo que lamentablemente hoy es asiduo. Hablamos en este proyecto de ley sobre la discriminación por el color de piel, por raza, por religión, por origen nacional o étnico, orientación o identidad sexual. Nos vamos a ir a la pequeña pausa. Tras ella vendrá el maestro Pablo Cayani, es el director del INED, Instituto Nacional de Educación, Evaluación Educativa. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, debí decir. Se presentaron los resultados de la encuesta Arista 2022 que evalúa la capacidad de los alumnos de tercer año, el viejo del ciclo básico, el noveno año según la reforma, en lectura y matemáticas. Bueno, eso dice que el 25% de los alumnos bajó su capacidad en lectura. Dentro de poco vamos a estar hablando con él y ampliando más sobre este tema. Lo anunciado, estamos recibiendo aquí en el estudio al maestro Pablo Cayani, es el director del INED por la oposición. Bueno, además estuvo al frente del Codicen de la ANEP y de primaria durante el periodo pasado, así que tiene experiencia en esta materia. Los resultados de la encuesta Arista es lo que nos van a estar ocupando en estos momentos. El informe fue realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al que usted dirige, junto a otros dos representantes del Poder Ejecutivo. En esta segunda edición se enfocó en los estudiantes de tercero de liceo, lo que sería noveno grado ahora, y en la educación evaluando el desempeño en matemática y lectura. Pero bueno, allí hay un 25% menos a ver, en la evaluación los niveles son inferiores a lo esperado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el resultado global? ¿Para qué sirve esto primero, no? Sí, buenos días Lucas, buenos días a la audiencia.
Efectivamente tenemos una segunda edición de Aristas Media. Hay que recordar que también tenemos Aristas Primaria, digamos. Son evaluaciones de matemática y lectura y habilidades socioemocionales que se hacen en tercero de primaria, en sexto de primaria y en tercero de media, hoy noveno, digamos, tanto UTU como liceos públicos y privados. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, en primer lugar, la continuidad en una evaluación nacional que permite compararnos con nosotros mismos, pero que además reporta mucha información sobre cómo están nuestros estudiantes, cómo trabajan los docentes, cómo se sienten respecto a el funcionamiento de los centros, es decir, mucha información que tiene varios públicos objetivos. Por un lado, quienes toman decisiones, en este momento tenemos un parlamento discutiendo rendición de cuentas o las autoridades de la educación, pero también quien toma decisión a nivel de centro, como colectivos docentes, directores, o a nivel de aula como docentes, y ni que hablar familias y ciudadanía que siempre están mirando los temas educativos. Entonces, es relevante tener este tipo de información, es bueno que haya continuidad, es decir, el instituto es relativamente joven, fue creado la Ley de Educación del año 2008, y ahí Alex Macei tuvo un trabajo bien importante en armar todo el instituto, y bueno, estamos en esta segunda edición de Aristas presentando los resultados, que la mala noticia es que no nos va bien. Ya teníamos en las evaluaciones anteriores algunas luces amarillas o naranjitas, digámosle, en términos de inequidad en materia de aprendizaje, es decir, la diferencia entre quienes más tienen y quienes menos tienen, y eso empeoró. Es decir, eso estaba pautado en el plan de gobierno que mejorara, y eso empeoró. Vos mencionabas ahí, bueno, 25% de los estudiantes están en los niveles inferiores en materia de lectura. Esto si miramos el promedio, digamos, pero cuando miramos por nivel socioeconómico, los más vulnerables empeoraron aún más de lo que estaban, ya tenían una distancia. Y eso es un problema en términos del derecho a la educación y el acceso a los saberes. Y cuando vamos a mirar, porque lectura tiene todo un componente donde hay importancia de lo que acontece en el sistema educativo, pero también está estudiado en el mundo que tiene mucha relación con cuál es el peso de la lectura en esa familia, en ese arreglo familiar, digamos. Ahora, cuando vamos a mirar matemática, donde efectivamente la intervención del sistema educativo es mucho más relevante en términos de qué es lo que sucede. Bueno, ahí sube, 66%. 66% de los gurises están en los niveles inferiores, y también cuando abrimos eso por nivel socioeconómico, a los más vulnerables les va peor que en el 2018, es decir, comparándonos con nosotros mismos. Ahora, usted insiste con esto, de que a diferente nivel socioeconómico la gente le va peor, o a los gurises les va peor. Javier Lacida, que es el presidente del INE, bueno, dijo que esto era como la confirmación, lo dijo en la presentación allí en la rueda de prensa, que es digamos, que no lo naturalizó, pero dijo que era esperable porque era lo que estaba pasando. Bueno, es cierto que ya la edición anterior de Aristas reportaba esto, reportaba una situación de inequidad. Lo que es complejo es que empeore, es decir, no, al compararnos con nosotros mismos lo que vemos es, bueno, qué sucedió del 2018 a hoy, y lo que sucedió del 2018 a hoy es que eso empeoró. Empeoró la cantidad de estudiantes que no estaban estudiando en agosto, es decir, se duplicó, pasó del 2 al 4%, de vuelta, en los promedios. Cuando hablamos de los más vulnerables, bueno, esa cifra todavía es mayor. De los que asisten, tenemos un conjunto importante de gurises que asisten poco. Y esto también es un problema, es decir, cuando uno falta mucho al estudio, bueno, aprende menos, tiene menos posibilidades de seguir los temas que se trabajan en las clases. Entonces hay un conjunto de situaciones donde hay un deterioro de los logros educativos. Pero Aristas también trae otras informaciones que son relevantes. Casi 1 de cada 4 gurises se siente inseguro
cuando va al centro educativo. Y acá poco tiene que ver a veces lo que puedan hacer las autoridades educativas o las políticas educativas, y esto tiene más que ver con otras políticas que están faltando a la conversación, la de seguridad, política de protección social. Es decir, hay un conjunto de elementos que hablan de que las adolescencias están más complicadas. Sucede lo mismo cuando vamos a mirar habilidades socioemocionales, es decir, el relacionamiento con los otros, cómo manejar las diferentes situaciones de la vida cotidiana. No, si el entorno es inseguro, yo me voy a relacionar menos. Y todo esto, además, cuando lo abrimos de vuelta por vulnerabilidad, a los más pobres les va peor. Entonces, ahí hay algunas hipótesis. Algunas cuestiones son posibles de explicarlas por la pandemia, otras son posibles de explicarlas por otros cambios, digamos, ¿no? Porque en este periodo de las 2 evaluaciones sucedió la pandemia, pero también sucedió el recorte presupuestal, pero también sucedió el cambio en los estilos de gestión, pero también sucedieron un montón de cosas que están afectando los logros educativos. En torno a eso, la CIDA decía que con respecto a la pandemia, a Uruguay le fue mejor que a otros países. Sí. Esto es como ponerse contento en el Titanic de que tocó una tabla, ¿no? Es complejo, digamos, pensar un escenario de este tipo porque es inédito para la humanidad, de cierre masivo de instituciones educativas en el mundo. Uruguay cerró poco, pero además de cerrar poco tenía algunos activos que otros países no tenían. Tenía el Ceibal, tenía Cadaur una computadora, tenía una empresa pública como Antel que hizo gratuito el acceso a los .edu.uy, tenía plataformas educativas, mantuvo instituciones educativas abiertas a pesar de que no haya clase, y esto implica conexión a internet, pero también acompañamiento de los docentes a los gurises que de repente el único espacio de protección que conocen es en la institución educativa. Es decir, Uruguay tenía, el Sistema Nacional Integrado de Salud, tenía una serie de activos que hacen muy diferente a países que tenían que dar clase por radio. Ahora, esto explica una parte de lo que le ha pasado a nuestros estudiantes, pero esto no lo puede demostrar Aristas, porque Aristas no es una evaluación de la pandemia, es una evaluación de logros educativos y hay una hipótesis de que algunas de estas cuestiones sí se explican por pandemia. Por ejemplo, habilidades socioemocionales es algo que en el mundo se ve que está bastante afectado a partir de la pandemia. La adolescencia es una etapa donde el relacionamiento con pares, etcétera, es muy importante, digamos, para la vida cotidiana de los gurises. Y esto es plausible o es razonable pensar que ha sido afectado por la pandemia. Ahora, la inseguridad en el entorno del centro educativo no tiene ninguna relación con la pandemia. Tiene relación con las políticas de seguridad o con la política social. Y esto es un deterioro que se suma a los otros. Usted habló del cambio en la modalidad. Robert Silva también insistió con estos números a la vista, con este informe a la vista, que era más necesario que nunca esta readecuación educativa que está llevando adelante, la reforma como él lo llama. Sí, a ver, otra brecha que aumentó y que no lo dijimos por primera vez, y esto es bastante complejo, es la brecha de género. Es decir, a las mujeres les fue peor en matemática. No aparecía acá en el informe, por lo menos no en los primeros datos. ¿No? Que no había aparecido en la edición anterior, es algo que en el mundo está. Uruguay tenía una serie de acciones en este sentido, vinculadas a STEM, digamos, todo, a ciencias, tecnología, matemática. Y emergió por primera vez, eso es un dato preocupante en esos términos. Aristas no dice qué tienen que hacer las autoridades de la educación. Aristas reporta eso, después las lecturas o las interpretaciones ya son de parte de los actores. En ese sentido, yo entiendo que el gobierno está en una situación de perder, es decir, no tiene mucha solución de explicación, pero reitero, esto no lo dice Aristas, esto lo dice Pablo Caggiani. Recortó el presupuesto, persiguió docentes, eliminó la participación, hizo toda una serie de acciones y los resultados son estos. Es decir,
la explicación está en las acciones de gobierno o en la insuficiencia de acciones para mitigar los efectos de la pandemia o en no colocar más tutorías o más maestros comunitarios. Es decir, una serie de cuestiones que sabemos que mejoran las trayectorias educativas o en cortar 10.000 becas, como se cortaron del programa Uruguay Estudia, cuando había evidencia de que esas becas ayudaban a los gurises a terminar estudios. Bueno, son todas decisiones de la administración y creo que ahora, en este escenario, lo único que puede hacer es fugarse hacia adelante, digamos, ¿no? Dijeron que esto lo iban a mejorar y lo empeoraron y nos queda 1 año y medio de gobierno. La próxima decisión de Aristas va a caer en el siguiente gobierno. Por lo tanto, lo único que pueden hacer las autoridades es decir que en el futuro esto se va a arreglar, vaya a saber por qué artilugio de magia. Ahí donde usted está estuvo Andrea Rajman, que es la responsable técnica de Aristas, y dijo que para este 2023 no se cumplieron con las metas que tenía la ANEP. ¿Esto es así? ¿Y cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo se debería mejorar? Esto es así. Porque eso va en contra de lo que dice Robert Silva, ¿no? Sí, lo digo yo, no lo dice usted. No, es que esto es así, no hay, digamos, los únicos lugares donde la ANEP mejora las metas o las empata son aquellos que tienen que ver con decisiones administrativas, es decir, hay más promovido, menos promovido, pero cambiaron los criterios de promoción, digamos. En casi todos los otros lugares, bueno, cobertura inicial también cumple con la meta, en casi todos los otros lugares estamos igual o peor. Lo que sucede además es que estas metas se fijaron, hay que recordar, en el año 2020, con la pandemia galopando por arriba del país. Y ahí hubo una definición en ese momento de no alterar las metas, porque, bueno, las razones que sean que tenía el gobierno para hacer eso. En aquel momento, quien habla todavía participaba del gobierno de la educación por los docentes en primaria y nos pareció un error, digamos, ¿no? Estamos con las escuelas cerradas en una cosa que es un despatarre a nivel del mundo. Bueno, la primera meta es ver cómo salimos lo menos afectados de esto. El gobierno optó por fijar esas metas, el gobierno optó por tener un optimismo respecto a esas metas. Hoy lo que dice Aristas es no solo no cumplieron las metas, sino que estamos peor. Usted recién remarcaba el tema del contexto, la violencia, el contexto social también allí, y cómo incide en el educando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede visualizar? ¿Cómo lo miden ustedes? Bueno, la evaluación tiene, por un lado, encuestas a docentes, encuestas a adscriptos, a directores, pero también tiene encuestas a estudiantes. Y la percepción de inseguridad fuera del centro y dentro del centro, que también aumenta, y acá hay como alguna luz para lo que arman los colectivos docentes, es decir, es el relato de los estudiantes, es la voz de los estudiantes. No sé si esto lo mencionamos, pero aumentó la percepción de inseguridad en pasillos y baños. Entonces, bueno, uno piensa, adolescentes de 15 años, 16 años, que se están sintiendo inseguros, cuando van a estudiar, cuando están adentro del centro de estudio, hay que ver de qué manera se acompañan esas situaciones, se resuelven esas situaciones, porque efectivamente alguien que está en una situación donde se sienta en riesgo no está en las mejores condiciones para aprender. ¿Eso se arregla con qué? ¿Con adscriptos? ¿Con más cantidad de docentes? ¿Horas docentes? ¿Cómo se arregla? No lo tengo claro, pero entiendo que por un lado hay un trabajo para hacer a nivel de los centros educativos, de las comunidades, de los estudiantes. Hay un trabajo para hacer en materia de protección social, digamos. Estamos hablando de gurises de 15, 16 años, se sienten inseguros en el camino, probablemente son otros jóvenes que capaz que tendrían que estar estudiando y no están estudiando. Entonces ahí hay como cosa para mirar en materia de convivencia, de seguridad, de protección social, de acciones dentro del centro educativo y después de otras acciones que a veces pasan desapercibidas para la población, pero bueno, si hay muchas horas sin cubrir, hay muchos gurises
con hora libre en el liceo. Y por lo tanto van a hacer lo mismo que hacen todos los gurises que están en hora libre, se van a divertir, van a ser novios, van a ser amigos, van a jugar al truco y algunos van a bandidear. Entonces, bueno, hay condiciones que hay que darle a los centros educativos que en el marco de un recorte presupuestal fueron afectadas. Ellos dicen que no hubo recorte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, saquemos la palabra recorte. Hay menos plata que antes ejecutada en la educación. Pablo Cayani, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia. El maestro Pablo Cayani estuvo con nosotros. Vamos a seguir con otros temas porque la directora de la Cátedra de Psicología Médica, Carla Francolino, dijo a MBD Noticias que se buscará ampliar la asistencia que brinda el Hospital de Clínicas sobre las adicciones para los trabajadores que tengan problemas de consumo, y en ese sentido la experta señaló que además se buscará implementar acciones que involucren a todo el entorno. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en distintos programas de drogas. El Hospital de Clínicas ha sido un puntual. Hay un convenio entre el PIT-CNT y la Universidad de la República para asistencia de todos los trabajadores que tienen problemas de consumo. Es un programa a nivel nacional y queremos agregar en esta instancia el Hospital de Clínicas toda la asistencia que puede ser en drogas, no solo con este programa o con otras acciones que estamos haciendo, porque cuando hablamos de trabajadores hablamos de familiares, o sea, llegamos a las familias y al resto de la población, digamos, porque están en contacto. Cuando se hace prevención, es la persona que es el trabajador, lleva su folleto a su vivienda, a su casa, y entonces eso también ejerce una prevención a nivel general. Lo que queremos es aumentar la asistencia desde el Hospital de Clínicas y desde la universidad en una modalidad que es como se debe trabajar en drogas, multimodal, multi-interdisciplinaria, y que pueda haber un acercamiento a este tipo de población desde los inicios, o sea, desde el inicio del tratamiento hasta su finalización con reinserción social y reinserción laboral. Y desde el Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario, se planteó un proyecto de salud mental que, bueno, se señala que se necesitan generar infraestructuras que contemplen las distintas realidades y no genere ingresos y salidas de pacientes con falta de infraestructura como sostén. Ese es el principal problema que señalan desde el Hospital Universitario. Que den la posibilidad de que el paciente pueda tener un tratamiento integral de acuerdo a sus necesidades y teniendo en cuenta sus características y sus peculiaridades, en esto poder diferenciar entre una internación, un hospital de día, una internación, un abordaje grupal, un abordaje individual, cada una de las distintas posibilidades que tenemos en esto de lo interdisciplinario y multimodal que nombraba Carla, pero permitiendo el ingreso y el contacto desde el territorio, que es policlínica o la emergencia, todo el recorrido necesario hasta la reinserción posterior. El proyecto aborda las necesidades de adolescentes y el desafío para formar a psiquiatras en el nuevo paradigma de salud mental. También el tema de la prevención y la posvención del suicidio. Hay muchos aspectos, y el tema del consumo de drogas, hay muchos puntos para tocar vinculados a los adolescentes y los jóvenes, que es parte del proyecto del Hospital de Clínicas en este momento. Y la Comisión de Asuntos Internacionales, Constitucionales, debía decir, del Senado paraguayo decidió de forma unánime hacer lugar al pedido de desafuero del senador colorado Erico Galeano. El tema será analizado este jueves mismo por el plenario de la Cámara Alta paraguaya y deberán aprobar o rechazar el desafuero del senador que está vinculado al caso Marcet.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, encabezada por Lilian Samaniego, dictaminó este lunes por unanimidad desaforar al senador Érico Galeano, imputado por el Ministerio Público por los supuestos hechos de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Pi, tras el pedido que había realizado el juez penal de garantías. Érico Galeano, quien acudió ante la comisión asesora acompañado de su abogado Cristóbal Cáceres, argumentó que el proceso judicial obedece a una persecución política que se encuentra sufriendo y que es gestada principalmente por su colega Derlis Osorio, con quien tenía una sociedad política en Capiatá, una alianza estratégica creada en 2018, pero que se rompió el año pasado, y a partir de ahí el senador sistemáticamente empezó una persecución política hacia su persona, alegando supuestos vínculos con personas investigadas en el operativo A Ultranza sin ninguna documentación, dijo Galeano durante su comparecencia. Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marcet, Jorge Jiménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos al extranjero, y el documento refiere que a cambio de la aeronave mencionada, el legislador habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de drogas, la cual habría insertado dentro del sistema financiero y económico mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada o bien a través de compras de bienes. Según el acta de imputación, Galeano habría recibido $1 millón para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provenía del crimen organizado. Y así, de esta manera, hemos llegado al final de este primer informe de MBD Noticias de este 18 de julio. Jura de la Constitución, 193 aniversario de la Jura de la Constitución. En minutos nada más viene Ciudad Viva, luego al mediodía, 13:30, el informe de MBD Noticias y el Central a las 19 horas. 8 grados la temperatura en Montevideo.